No puedo ver si levantan la mano. ¿Eh? Bueno, ahí puse, ya estoy grabando. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Ahí está, bueno, arrancamos con el loguito. Bueno, primero, bueno, se llama Prosigue a la meta. A la meta, lo que estudiamos es teología. Eh, Hay alguien que está. eh, bueno, si quieren hablar, se desmutean y hablan. Pero mientras que no tengan nada que decir, asegúrense que tengan el micrófono muteado. ¿Sí? Así no se. Está bien. Fer, Así yo no. ya llegué a mi Ah, sí. casa. Hola, Nan. ¿Podés Hola. hablar? Hola. Sí, sí, sí. Ahí Dale. voy. Bueno, hola, bendiciones. Mi nombre es Daniela, me dicen Nanu. Hace 2 años desde que empezó Prosigue la Meta que estoy estudiando, la verdad que es de mucha bendición. Hemos aprendido cosas, un montón de cosas, y nada, feliz otra vez nuevamente de volver a encontrar a unas compañeras que tengo acá que estamos estudiando también con ellas. Estoy casada, vivo en Puerto Madryn, en Chubut, y nada, feliz de volver a encontrarnos. Acá está Perfecto. mi certificado. Ah, Ah, ella también tiene el certificado porque también hizo las primeras 8 materias. Muy bien. Ahí ya le llegó. Guillermo, estás con cámara ahora. ¿Será que te puedes hablar para presentarte? hola, ¿qué tal? Hola, sí, ahí te escuchamos bien. Vamos aquí. A ver, ¿todo bien? No podía conectar, ni el Zoom, ni por nada. Así que tuvo que venir mi hijo. Guillermo Ferreira de Córdoba, ¿sí? Y es la primera vez que vamos a tomar una materia de esta. Gloria a Dios. Bueno, bienvenido. Gracias por la invitación. No hay por qué. Amén, amén. Y, bueno, y Gustavo, te acabas de conectar. Nos estamos presentando. Si podés hablar, genial. Bendiciones, bendiciones a todos. Dios les bendiga grandemente. Aquí estoy trabajando, pero en la luz. Me aparté un momentico y aquí estoy. Bendiciones. Perfecto, bendiciones. ¿Podrás hacer una presentación para los compañeros así te conocen? Ok, bueno, mi nombre es Abel Gustavo Rojas, de Colombia. Estoy viviendo acá en Estados Unidos para la misericordia de Dios, para su honra, pues ya tengo muchos años sirviéndole al Señor. En este momento ejerzo también como capellán acá en los Estados Unidos y estamos al frente del ministerio Jesucristo Rey de Reyes. Y bueno, para mí, para mi esposa, es imprescindible conocer del Señor, tener las herramientas, tener cada día más fundamentos sólidos para poder enseñar a otros, para poder enseñar a otros. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Creo que hay otros nuevos en el grupo. Dios me les bendiga. A los que ya han seguido, pues los saludo desde la distancia. Gloria a Dios. Gracias, Gustavo. Amén. Amén. Bueno, recuerden, traten de mantener silenciado mantenerse silenciado, a menos que quieran hablar. Si quieren hablar, se desmutean y me interrumpen, ¿sí? No es que tienen que estar en silencio, pero para que no haya ruido, traten de mantenerlo en silencio a su, a su celular o computador. Bien, esto lo vamos a checar un poquito, ¿sí? Y por eso le digo que me interrumpan, porque yo tengo chiquita la pantalla, entonces no puedo ver si están levantando la mano o queriendo hacer señas. Entonces simplemente se desmutean y me interrumpen. Bien, el curso tiene certificación nacional de Argentina, de la Cámara Argentina para la formación profesional y la capacitación laboral. Lo que hace la Cámara es obligarnos a adecuarnos a cierta rigurosidad en cuanto al estudio, ¿sí?
ay, no lo puse, y de la OIEP, esto me olvidé, que es una certificación internacional, la OIEP, de cursos que también tienen, están bajo las normas ISO 9001. Entiendo que el que quiere estudiar la Biblia dice, bueno, esto a mí mucho no me importa, pero bueno. Este es uno de los certificados que mandamos el año pasado. Este es de Ramón, que no se conectó hoy y no sé si se va a llegar a conectar o lo va a ver después. Puse su título de ejemplo. Así llegan los títulos. Ven que tienen el ISO 9001 y este, bueno, y tiene un QR, las dos certificaciones, acá puse el de la guía, acá medio se me mezcló. Tiene un QR donde se puede ver que uno entra con ese QR y va a la plataforma de la cámara y ahí ve que sí, que están registrados y tienen efectivamente aprobada tal o cual materia. Lo mismo que los títulos, digamos, tienen dos títulos. Uno nuestro de Prosigue a la Meta, que también a partir del próxima camada de títulos le vamos a agregar el QR, entonces entran a la plataforma y ahí ven si están acreditados o no. ¿Sí? Bueno, consideraciones generales en cuanto a la cursada. Primero, con el tema del uso del WhatsApp, lo que les voy a pedir es que usen el grupo lo justo y necesario. ¿Qué quiere decir? Que si quieren comentar algo, decir algo sobre la clase, algún tipo de comentario que venga al respecto, una pregunta sobre la tarea, exámenes, etcétera, con toda libertad, ¿sí? Porque la idea no es, vieron que hay grupos que están silenciados todos los participantes, menos los administradores. La idea no es hacer eso, sino que realmente puede haber cierta comunicación entre nosotros. Pero no hagan abuso, porque si no lo que termina pasando es que muchos dicen, sí, yo quiero estar en el grupo, pero no quiero que todos los días me digan, me pongan un emoji, bendiciones, feliz día, o etcétera, que por ahí es lindo hacerlo, pero si tenemos el grupo más un grupo de, no sé, líderes de la iglesia, más un grupo del trabajo, y cada uno saluda, termina siendo que el celular se llena y, bueno, hay quejas con eso, así que en ese sentido utilícenlo, ¿sí? Pero tratar de no saturar, ese es el. Y lo otro que quiero aclarar es que no nos responsabilizamos por mensajes privados entre las personas del grupo. ¿A qué voy? Que hubo una ocasión, el año pasado, donde una persona empezó a hablar con un varón, empezó a hablar con una mujer eh, con intenciones de, como se diría, entablar algo. ¿Sí? Esta mujer se sintió incómoda, me lo dijo a mí, tuve que hablar con la otra persona y no tiene sentido, digamos, esto no es un sitio de solos y solas, así que les pido por favor que eso dentro de lo posible no lo hagan, pero si lo hacen, no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Con nuestra plataforma. Uno al participar de un grupo tiene estas cuestiones. Con respecto al Zoom, dentro de lo posible, es decir, la clase esta, dentro de lo posible, tengan la cámara encendida, así intercambiamos ideas, sobre todo cuando dejo de compartir la pantalla. Mientras que comparto la pantalla, mucho no nos vemos, pero cuando la dejo de compartir, para que charlemos entre todos, si pueden poner la cámara sería mucho mejor. Y lo otro es interrumpir. Cada vez que quieran interrumpir, interrumpan. ¿Sí? No levanten la mano, ni solamente se desmutean y opinan, dicen, acotan. ¿Sí? Como si fuera una clase normal, ¿no? Que si el profesor está hablando y yo, disculpe, profesor, y se interrumpe. Bien, las certificaciones es con un sistema de créditos. Para obtener la primera certificación, como nos mostraron acá las compañeras, de formación bíblica ministerial, deben completar 8 materias aprobadas. ¿Sí? Sean 4 por año, así que son 2 años. Y para la segunda certificación, formación teológica avanzada, se requieren 16 materias aprobadas en total, es decir, las 8 del primer nivel más la siguiente 8. ¿Sí? Es por eso que hay personas que están haciendo ya el segundo nivel y compartimos las mismas materias, porque no son materias correlativas. Entonces se puede hacer una o la otra, o inclusive, supónganse que ustedes hacen esta materia, la materia que viene no la pueden hacer por X motivo, no se retrasan en nada porque pueden engancharse en la siguiente, y les va sumando, digamos, créditos. ¿Sí? Al completar las 8 materias tienen el primer certificado. Bueno, en el 2025 vamos a ver las siguientes materias. Hoy arrancamos con Apocalipsis, 18 del 3. ¿Sí? Esa es la materia que vamos a ver hoy.
El 13 al 5 es la segunda materia, es decir, inmediatamente el martes siguiente, después que terminamos con Apocalipsis, vamos a empezar con la materia apologética. Apologética quiere decir defensa, puse algo más, ¿no? Quiere decir defensa, que es la defensa del Evangelio. Hay muchos que dirán, no hace falta defenderlo, sino solamente predicarlo, pero vamos a ver que no solo tiene fundamento bíblico, sino que muchas veces nos encontramos ante preguntas que no sabemos cómo responder y que ya están respondidas. A ver si me explico. Por ejemplo, supongo que a muchos les habrá pasado que les pregunten ¿cómo puede ser que exista Dios si hay tanta maldad en el mundo? ¿No? Es una pregunta clásica. Bueno, a esa pregunta hay varias respuestas bien sólidas que se fueron dando en los 2000 años de cristianismo que tenemos. Entonces, a veces no hace falta ensayar una respuesta original porque ya está respondida esa pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, esta la que acabo de decir, la respondió de Santo Tomás de Aquino hace cientos de años. Entonces, esta materia nos sirve para preguntas difíciles. ¿Sí? Sería básicamente eso. Apologética es un nombre que tiene más buena prensa, digamos. En agosto, en fines de julio, en las últimas 2 semanas de julio, cortamos por vacaciones y en agosto arrancamos con Nevi'im. Le puse ese nombre, que es el nombre que utilizan la Biblia hebrea. La Biblia hebrea se divide en la Torá, Nevi'im y Ketuvim, que son la ley, los profetas y los escritos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero técnicamente es Nevi'im, es Josué, jueces, Samuel, reyes y profetas. ¿Cuáles son los profetas? Los mayores, Isaías, Jeremías, eh, Jeremías, Ezequiel. Bueno, y los menores son los 12 profetas que se le dicen menores porque son son cortos los textos, ¿sí? No es porque sean menores ellos, Habacuc, Jonás, etc. Y la última materia, sectas. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en sectas? Bueno, también lo puse en síntesis, sería sectas y algo de religiones. Vamos a ver cómo cómo se ha desviado a partir de alguna doctrina desviada, termina generando algún tipo de sectas que terminan siendo religiones, ¿no? Vamos a ver un poco en qué creen los testigos de Jehová, en qué creen los mormones, los evangélicos, los católicos, que no para discutir, sino solamente para ver en, en qué se fundamenta cada una de estas religiones. Yo acabo de nombrar religiones, no sectas. Y después hay sectas. ¿Sí? Entonces ahí también vamos a ver, las sectas son más chicas, ya lo vamos a ver en la clase, chicas en cuanto a solidificación, o son más que nada desviaciones de algún tipo de religión. Lo vamos a ver en septiembre. La idea de las materias, del orden de las materias, estas son las 4 materias de este año, en el año que viene vamos a tener otras 4. La idea de las materias es 2 materias que sean bien bíblicas, es decir, vamos a la Biblia, leemos y vemos qué es lo que dice, como dijo Ariel, desmenuzar la Biblia. Y otras 2 materias que son más, que si bien tienen su fundamento bíblico, van más por arriba. Por ejemplo, habíamos visto que una de las materias que tuvimos fue servicio cristiano, eh, cristianos posmodernos, ¿no? Es decir, bueno, vemos algo, una realidad por afuera y la analizamos a partir de la Biblia. En este caso, las 2 bíblicas per se sería Apocalipsis y Nevi'im, y las 2, que aunque tienen fundamento bíblico, no hay un, un libro en la Biblia que se llama apologética, ¿no? Sino que tomamos una idea, defensa del Evangelio, y vemos a la luz de la Biblia cómo se aborda. Ese sería 2025. Bueno, con respecto al precio, es así. El precio por mes son 14.000 pesos argentinos o $15. ¿Sí? Ese es el precio de la cuota mensual. Hay becas, ¿sí? Las becas son el que no puede pagar por algún motivo. Vamos a hacer yo todavía no lo mandé porque quería explicar esto. Un formulario, completan el formulario y, y le otorgamos la beca. No hay problema con eso. Para la beca hay una contraprestación que es publicidad en Facebook e Instagram, que es por semana subimos al grupo de WhatsApp una
una placa y eso lo tienen que compartir en Facebook e Instagram. Es una contraprestación con respecto a las becas. ¿Sí? Y con eso no necesitarían pagar la cuota. Esas son las dos maneras de pagar. Ahora, con respecto a los que pagan la cuota, que tienen la cuota al día, implica el libro físico. Esto es nuevo, para los que no estaban, les digo ahora. Por ejemplo, yo lo que puse en que no sé si está saliendo, en el, acá está. En La el, pantalla. sí, este libro es el de interpretación bíblica. Este no lo vamos a ver ahora, pero ahí está. La idea es que cada uno que paga la cuota tiene el libro, ¿sí? El único detalle es el envío, ¿sí? El envío tendría que correr por cuenta de la persona que quiera el libro. Menos acá el que sale ganando es ay, se me fue tu nombre, Gustavo, que él está en Estados Unidos y en Estados Unidos está en Amazon, donde directamente lo puede pedir, lo habla conmigo, porque tiene un precio, creo que está a $17 en Estados Unidos, entonces le damos cuando paga la cuota, le damos un código de descuento, que el descuento termina siendo que el libro se lo dan sin precio, ¿sí? Ese sería el beneficio de la cuota, ¿sí? Y la certificación de la cámara, como la mostramos recién, la certificación esa es gratis, o sea, no tiene un costo adicional para quienes hayan tenido la cuota al día. El que no tiene la cuota al día, el que lo hace por beca, la única diferencia es que no tendría el libro físico, ¿sí? Bueno, esto tiene un costo, pero sí tendría exactamente el mismo libro, como se lo pasé ahora en PDF, ¿sí? El mismo libro. Lo puede imprimir, eso lo manejan, no hay problema. Si bien dice prohibida la impresión o algo por el estilo, yo soy el autor y se los estoy autorizando, lo pueden imprimir, no hay ningún problema. Eh, pero la certificación, como tiene un costo para nosotros, la certificación de la Cámara Argentina, bueno, ese costo lo tendrían que abonar, que creo que este año eran 12.000 pesos, una cosa por el estilo. ¿Sí? Ese sería el tema, el precio, o pago o cuota. Está bien, las cuotas se hacen por transferencia, por mes, esto hacen la transferencia, generamos la factura, esto legal, se la enviamos. El que haga la beca tiene que completar el, el, eh, formulario y enviarnos cada vez que postean, digamos, el comprobante, mandándonos el link de dónde es que compartieron la, mm, la publicidad. Me estoy olvidando de algo, pero bueno, si me acuerdo cualquier cosa, se los digo. Bueno, eso sería en cuanto algo más era con diferencia del año pasado, pero bueno. Bueno, creo que eso era lo. Si me llego a acordar de otra cosa, se los digo. Cualquier duda que tienen, me preguntan, no hay ningún problema. Ahora vamos a empezar directamente con la primera clase del Apocalipsis. El tema es así, Apocalipsis es un libro difícil. Esto creo que no lo escribí, ¿no? No. O sea, puse genera fascinación y temor. El libro de Apocalipsis, o temor o fascinación, porque es raro. No es un libro que se parezca al resto de los libros de la Biblia. Tiene algo raro, y lo que suele ocurrir en los seminarios, que tratamos de evitarlo nosotros el año pasado cuando vimos Nuevo Testamento, que cuando se estudia Nuevo Testamento en los seminarios, se hace en algún tipo de orden en que casi siempre Apocalipsis queda al final. ¿Sí? Porque generalmente a veces empieza o por los evangelios, después por las epístolas, epístolas de Pablo, epístolas generales y Apocalipsis. O si se empieza con, no sé, la obra lucana, que es Lucas y Hechos, y después se compara con los evangelios sinópticos, y después epístolas de Juan, generales. A veces se hace la obra juanina, que es el Evangelio de Juan,
las epístolas de Juan y el Apocalipsis. Siempre Apocalipsis queda al final. ¿Cuál es el problema? Que generalmente se acaba el tiempo y nunca se termina de estudiar a fondo el Apocalipsis. Entonces, esta es la diferencia, que esta materia vamos a tratar de estudiar a fondo el Apocalipsis. ¿Sí? Es así, la idea de esta materia es que tengamos herramientas para estudiar el Apocalipsis. No una bajada de línea y decir, cuando dice tal cosa quiere decir tal cosa. ¿Sí? La idea no es esa, sino que nosotros tengamos herramientas para decir, esto debe decir eso, y que cada uno tenga una lectura personal del Apocalipsis a partir de las herramientas que generemos en esta clase. ¿Sí? Bueno, es un enigma para algunos, una fuente de esperanza para otros. Su mensaje sigue siendo relevante para los creyentes hoy, ¿no? Apocalipsis ofrece una visión celestial de los eventos terrenales, asegura que Dios tiene el control absoluto de la historia. Estos son conceptos generales, ¿no? El triunfo de Cristo es seguro, incluso en tiempo de caos. Si leemos bien el Apocalipsis, bueno, empieza con las epístolas, después hay un montón de visiones terroríficas de Juan, y después el triunfo de Cristo, siendo una síntesis. Ahora igual vamos a ver distintas formas de estructurar, ¿no? Pero si lo leemos en una primera lectura así al pasar, vemos que las epístolas nos resultan un poco más fácil de leer, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel. Esas cartas que el Señor le dicta a Juan nos resultan un poco más fácil de leer que el resto. Entonces muchas veces arrancamos leyendo el Apocalipsis y después que terminan las epístolas seguimos un poquito más y ahí nos queda. Porque no, lo otro es medio inentendible. Pero si leemos todo, vemos que después del mensaje de las iglesias, después de todos los acontecimientos terroríficos, entre comillas, 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 digo terroríficos, porque después que vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo que más o menos no son tan terroríficos. Después tenemos, al final, tenemos la victoria de Cristo, la Jerusalén celestial que desciende del cielo, ¿no? Es un final feliz. Por eso, perdón, por eso acá aclaro que el triunfo de Cristo es seguro, incluso en tiempos de caos. El mismo libro nos hace ver el caos y después algo hermoso. No es un libro sobre el futuro lejano, sino sobre el presente. Es una forma de verlo. Llama a la fidelidad, perseverancia, resistencia al sistema de valores del mundo. Advierte las 7 iglesias, evita la tibieza espiritual y el miedo. Si pudiéramos hacer una síntesis de qué les dice a las iglesias, a cada una le dice algo en particular, ¿no? Pero lo más, el núcleo es resistan, ¿sí? No sean tibios, no anden a medias tintas, resistan. Esto, lo vuelvo a decir, Apocalipsis no es un catálogo de eventos futuros, sino una revelación de la intervención de Dios en la historia. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos elementos que vemos que son del pasado. Mucha palabra, por ejemplo, yo estoy a la puerta y llamo, es una palabra que nos sirve hoy, ¿sí? No es que es algo en un futuro que el Señor va a llamar a la puerta, va a estar a la puerta y va a llamar, ¿no? Eso está en el texto que a nosotros nos sirve hoy, ¿sí? Si no fuera relevante para hoy, sería irrelevante. Entonces, sí que tiene muchos elementos proféticos, el libro, pero que tenga elementos proféticos no quiere decir que el libro no sirve para hoy. Bueno, eso en un futuro, cuando Cristo venga, ahí va a servir el libro. No es para un futuro lejano, es para hoy, como toda la Biblia. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el Génesis, no es un libro sobre el pasado lejano. Sí, relata cosas del pasado lejano, pero nos sirve a nosotros hoy para saber nuestra condición humana frente al Creador, o cuál es nuestra relación, o cuál debería ser nuestra relación, ¿sí? Sabemos que la Biblia es palabra eficaz y viva, y nos sirve a nosotros ahora. Nosotros la utilizamos siempre en un presente continuo. Bueno,
sí que muestra el plan de Dios para la restauración final. Hay muchos elementos proféticos en el Apocalipsis. El libro parece encriptado, pero su mensaje apunta a la restauración final, ya lo dije. Ofrece esperanza en un mundo marcado por el sufrimiento, un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿no? La Jerusalén que desciende del cielo, cielo nuevo, tierra nueva, todas cosas, termina siendo hermoso, digamos. La victoria definitiva de Dios y la promesa de la redención completa es lo que nos asegura. No solo juicio, sino restauración y renovación, porque vemos que hay juicio, ya lo vamos a ver, pero también hay restauración. Entonces hay que tener eso en mente cuando abordamos el libro. Estas son consideraciones generales. Bien, ahora arrancamos con cuestiones más técnicas. En esta primera clase lo vamos a ver todo por arriba, no vamos a ir muy al hueso. ¿Sí? En el libro, yo no sé si todos lo tienen, pero lo puse en la descripción del grupo, puse un link donde acceden al libro. ¿Sí? Así que lo pueden tener eh, todos los que quieran. Acá hay un chat. Ah, bueno, Gustavo se tiene que ir. Perfecto, sigue la clase cuando. No hay problema, Gustavo, bendiciones. Mira la clase grabada cuando puedas. Bueno, ¿qué quiere decir Apocalipsis? Vieron que utilizamos la palabra Apocalipsis. ¿Para qué solemos utilizar la palabra Apocalipsis? A ver qué me pueden decir. No qué quiere decir. Si alguien lo sabe, no diga qué quiere decir exactamente. Pero ¿para qué se usa en la sociedad la palabra Apocalipsis? En la sociedad la usan para describir el final, el destrucción final, siempre ahí viene el apocalipsis, dice, como el final de los Exactamente, tiempos. exactamente. O el final de los tiempos o la destrucción. O sea, se cae todo. Al final del mundo lo que va a suceder. O el final del mundo lo que va a suceder, tal cual. Siempre en nuestra sociedad el ojo está puesto en eso. El apocalipsis es el final, ¿no? ¿En qué termina todo? O cómo se destruye todo, porque también se utiliza en el sentido de, en lugar de decir, esto es el acabose, o esto es el apocalipsis financiero, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que financieramente está todo acabado, ¿no? ¿Por qué utiliza la palabra apocalipsis? Bueno, por una mala lectura del texto. Porque la realidad es que el término apocalipsis quiere decir, viene del griego apocalipsis y quiere decir revelación, desvelamiento. ¿Ustedes se dieron cuenta, si leyeron el Apocalipsis, es que en ningún momento dice la palabra apocalipsis? Salvo en el título, que los títulos no están en el texto original, ¿eh? Bueno, en realidad textos originales no tenemos, pero sí tenemos manuscritos más antiguos. Los títulos se agregaron mucho después, ¿sí? Que de hecho varían los títulos según la tradición o el idioma, ¿no? En el texto en inglés es revelación, no se llama apocalipsis. En español le decimos apocalipsis. Pero en ningún lado del texto dice la palabra apocalipsis. ¿Saben por qué es? ¿Por qué le decimos apocalipsis si nunca en el texto dice apocalipsis? Yo quiero creer, no sé si estaré equivocado, que será basado en lo que sí está escrito en el libro de Apocalipsis, ¿no? Como una advertencia para el cristiano y un llamado de atención para aquella gente que no conocen al Dios al cual nosotros predicamos, ¿no? Ese es el- La palabra Apocalipsis al cristiano le llama la atención para seguir un camino recto, para seguir un camino de luz, para no quedarnos ni no llegar a aquello tan feo y tan grave que va a suceder, ¿no? Y para la persona que no conoce a Cristo, creo que el libro de Apocalipsis
es un llamado para decirte, bueno, mira, van a suceder estas cosas, está escrito en la Biblia, sería bueno que te acerques a Dios, sería bueno que tengas conocimiento, porque todo esto que está escrito en el libro de Apocalipsis va a suceder, va a llegar, está aconteciendo, está llegando de poco en poco, pero un día Dios va a bajar, va a pagar a lo justo que es justo, a lo injusto que es injusto, y es un libro que despierta mucho interés por las cosas que vivimos hoy en día en este mundo que suceden, que si lo reflejamos de acuerdo a la Biblia, está todo escrito y basado en la Biblia, ¿no? Y si todo se va dando de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, confirmamos que el libro de Apocalipsis es tan real y que un día va a suceder todo lo que está escrito en él. Eso sí, pero es mucho más profunda tu respuesta de lo que es en realidad. Bien, bien profunda, pero es mucho, mucho, mucho más sencillo. Miren, miren que voy a salir de Porque acá. está lo último. No, no, porque si no sería Como no tener el interés, lo sería último lo sería último. escatológico, ¿no? Ahí están viendo Exactamente. la Biblia esta que estoy mostrando. Vamos a Apocalipsis, Apocalipsis 1:1. En Apocalipsis 1:1 dice, esta es la revelación de Jesucristo. Correcto. La palabra esta revelación en griego es Apocalipsis. El texto escrito, el original o el manuscrito más antiguo que tenemos, está escrito en griego, no está escrito en español. Nosotros tenemos una traducción. Bueno, en griego la palabra revelación se dice Apocalipsis. Entonces al libro se le llama con la primer palabra del texto. Empieza diciendo Apocalipsis to Jesucristo. Apocalipsis de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Esta es NBI. Por ejemplo, esta que es Biblia de las Américas dice la revelación de Jesucristo. La primera palabra es revelación. Esa palabra en griego se dice Apocalipsis. Lo que significa Apocalipsis es revelación o correr el velo. Es eso. Apocalipsis significa correr el velo. Algo que nos estaba tapando, que no nos permite ver, corremos el velo y vemos. Eso es lo que significa etimológicamente la palabra apocalipsis. No se limita a catástrofes, sino a la manifestación de lo que está oculto. Entonces, como bien decía recién Ariel, bueno, nos muestra el Apocalipsis lo que va a pasar en un futuro. Eso es un desvelamiento, ¿no? Es una manifestación de algo que está oculto. Entonces, por eso digo, mucho más profunda tu explicación de lo simple que es. Está muy bien lo que dijiste, pero fíjate que el término, el término en griego es el que le da el nombre al libro. Empieza con la palabra Apocalipsis. ¿Sí? Y está bien igual que se llama así, porque no solo empieza con la palabra Apocalipsis, sino que todo el libro está centrado en eso, en desvelarnos, en mostrarnos algo que está oculto. Bueno, el término Apocalipsis en el texto griego, el Nuevo Testamento está todo escrito en griego, el original. Aparece en el Apocalipsis 1:1, revelación de Jesucristo, como vimos recién. En Mateo, en 11:25 dice revelación a los humildes. El Evangelio se revela a los humildes. Se muestra a los humildes. La palabra que es en griego es apocalipsis. Apocalipsis a los humildes. En Romanos 16:25 puse algunos ejemplos nomás. Revelación del misterio del Evangelio. ¿Sí? Esta revelación es el Apocalipsis también. En 1 Pedro, revelación de la segunda venida de Cristo. Dice. Bueno, esta palabra revelación en griego es Apocalipsis. Autor del libro. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. Juan. Bien, la respuesta correctísima. Juan. ¿Cómo sabe que lo escribió Juan? Yo porque lo estudié, porque ya lo había estudiado y porque fue el único discípulo que quedó y fue, bueno, lo que dice la Biblia, ¿no? Que fue desterrado, Porque bueno, él tuvo todas las revelaciones. A él fueron exacto. dadas. No, ¿cómo sabemos que es Juan el que escribió eso?
Miren, le voy a ampliar un poco la pregunta. El libro de Mateo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en ninguna parte del libro de Mateo dice que el que lo escribe es Mateo. Pero acá en Apocalipsis uno dice, yo, Juan, me dirijo a las Ahí 7 está, iglesias. Lo dice en Apocalipsis. perfecta. La respuesta es, ¿cómo sé que lo escribe Juan? Porque lo dice el texto. Dice Juan a las iglesias. Lo dice 2 o 3 veces. Dice que él es Juan. Por eso digo que a diferencia de otros libros que nosotros por tradición decimos, bueno, el Evangelio de Lucas lo escribe Lucas. Bueno, eso es tradición porque en el texto, recuerden que los títulos se agregan después. El título Evangelio según Lucas se agregó después, pero después, cientos de años después, ¿eh? El texto original de Lucas, por ejemplo, no tiene firma. Entonces, esto lo vemos en el Nuevo Testamento, de cómo podemos saber si lo escribió o no él, que de última es irrelevante porque el que inspira siempre es el Espíritu Santo, así que si lo escribió Lucas o Pepe es lo mismo, pero bueno, nosotros decimos, bueno, hay tal y tal evidencia para saber que lo escribió Lucas. En el caso de Apocalipsis es mucho más simple. Sabemos que lo escribió Juan porque lo firma Juan. Ahora, tenemos un problema con Juan, que es que no dice Juan el apóstol, ni nunca se presenta como el apóstol, sino solamente como Juan. Y el nombre Juan en aquella época era tan común como es Juan hoy. Si una persona dice Juan, yo conozco a Juan, bueno, sí, puede ser cualquier Juan, porque hay un montón de personas que se llaman así, como José, como no sé, hay un nombre común. Juan pasaba exactamente lo mismo. Entonces, con respecto al Apocalipsis y a las características particulares que tiene el libro, hay distintas teorías sobre eh, a qué Juan se refiere. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en esta materia es presentar distintos, esto es muy por encima porque es el autor, digamos, no es que es neurálgico al tema, ¿sí? Pero con respecto a lo neurálgico, también vamos a ver distintas formas en que la iglesia a lo largo de estos 2000 años, las iglesias, porque hay iglesias cristianas, hay muchísimas, podríamos dividir en 3 grandes grupos, que es primero las 2 grandes iglesias de los 1500 primeros años fueron la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega, que fueron por caminos separados. Fueron juntos hasta el año 700 y después se separaron por completo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos 2 iglesias fuertes, que cada una tuvo sus intérpretes, sus pensadores, sus teólogos, que decían, bueno, esto viene por acá, esto viene por allá, y no siempre coinciden. Y después, a partir de Lutero, la Iglesia católica primero se separa como una secta, como esto lo vamos a ver después en secta, que es decir, una desviación, y después se forman 2 religiones muy grandes, que es la Iglesia evangélica y la Iglesia católica. Yo aclaro que, porque creo que no todos, yo soy evangélico, la mayoría de los que están acá son evangélicos, aunque no todos, inclusive después de los que ven, hay católicos. No pasa nada, porque la idea no es, eh, no va por ahí, ¿sí? Por el tema de la diferencia, sino tratamos de estudiar la Biblia. ¿Está bien? Entonces, hay algunos católicos, mejor dicho, los católicos, este tema lo tienen resuelto. ¿Quién es el autor de Juan? ¿Por qué lo tienen resuelto y los evangélicos no? El catolicismo tiene 2 fuentes de autoridad, que es la Biblia y lo que le llaman el magisterio, es decir, los edictos papales o las convenciones que tiene la Iglesia Católica. El magisterio tiene tanta autoridad como la Biblia para el católico. Entonces, la Iglesia Católica ya lo asentó, que es que el Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. ¿Sí? Ya está. No hay duda para un católico, dice, no, lo escribió el apóstol Juan, no hay ninguna duda. Los evangélicos tenemos cierta falla, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es? Que es que nosotros no tenemos una tradición, o mejor dicho, la tradición no tiene la misma autoridad que la Biblia para los evangélicos. La Biblia tiene toda la autoridad y la tradición no. Entonces, cosas sencillas como ¿a qué Juan se refiere el Apocalipsis? Bueno, si nosotros
decimos la única fuente es la Biblia, nuestra fuente dice Juan. No tenemos una tradición que tenga el mismo peso que la Biblia, ¿sí? Entonces, esta pregunta, ¿quién es Juan? Más que nada es una pregunta de corte evangélico. Vamos a ver todas las respuestas que se solieron dar en estos 2000 años, ¿sí? ¿Quién era Juan? Bueno, el autor del Apocalipsis se identifica simplemente como Juan, sin añadir títulos ni explicaciones adicionales. A lo largo de la historia se ha planteado varias hipótesis sobre su identidad. 5 teorías sobre su identidad, vamos a ver ahora, que mal que lo tipe esto. Bueno, la primera teoría es que es un seudónimo, que Juan no es Juan. Alguien diría, ¿cómo mentiría? Es imposible que en la Biblia mienta. Pero es una teoría esto y vamos a ver por qué. Lo que dice es que utiliza el seudónimo Juan para ocultar la identidad en tiempo de persecución. Si nosotros entendemos el Apocalipsis como algo que está muy encriptado para el que no es cristiano, pero muy claro para el que es cristiano, bueno, el autor por ahí no quería darse a conocer, sino que todo estaba encriptado para que no lo descubriera el Imperio Romano que estaba persiguiendo en ese momento a los cristianos. Debido a que sería una obra con un fuerte contenido político y religioso, lo vamos a ver creo que en la clase número 6, eh, escrita para desafiar el dominio imperial. Lo vamos a ver en profundidad en la clase 6, pero ¿a qué se refiere? El emperador se autoproclamaba, se hacía llamar Señor y Dios. El Señor y Dios era en esa época o Nerón o Domiciano, 2 emperadores, pero eran terribles. Entonces el Apocalipsis, al nombrar, como muchos textos bíblicos, al nombrar como Señor y Dios a Jesucristo, era una obra no solo proscripta, sino que desafiante. Como Señor y Dios, alguien que no es el emperador. ¿Sí? Dentro del contexto, para nosotros decimos Señor y Dios, sí, obvio, Jesús. ¿Qué duda cabe? Para ese contexto, no. El Señor y Dios es el emperador, porque Él se hizo proclamar así. Eso lo vamos a ver en la clase 6, pero sí que, si es así, bueno, tal vez el autor no quiso dar su propio nombre. Todos los detalles autobiográficos del libro serían ficticios en ese caso. El nombre del autor, su estancia en Patmos, no estaría en Patmos, y su situación de destierro serían todos ficticios. ¿Cuál es el problema de esta hipótesis? Es que carece absolutamente de pruebas. Es una idea loca, ¿sí? No tiene pruebas concretas donde podemos decir, bueno, a partir de tal elemento o de la tradición o del texto bíblico, podemos suponer que el autor no es Juan. No hay nada que nos haga pensar que el autor no es Juan dentro del texto. Entonces es una idea razonable, por eso la ponemos, porque tiene su razón de ser, digamos, tiene su coherencia interna lógica entendible. Sin embargo, aunque tenga su coherencia lógica, no tiene sustento bíblico ni en la tradición, así que generalmente esta teoría yo no la tomaría muy en cuenta. Con este libro voy a tratar de no ser muy taxativo con nada, es decir, no me voy a casar con ninguna postura porque la idea es, como dije al principio, que compartir herramientas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones y pueda estudiar la Biblia a partir de las herramientas estas. No para bajar línea y no para dar mi opinión personal, aunque cuando la dé voy a aclarar, bueno, esto es una opinión personal porque sí que la tengo. ¿Está bien? Bueno, la segunda postura es que es Juan el apóstol. Esta es la postura de casi todos, ¿no? El hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago o Jacobo, según como se traduzca. Justino Mártir y Orígenes sostienen esta hipótesis. Dice Justino Mártir: además hubo entre nosotros un varón por nombre Juan, uno de los apóstoles de Cristo, el cual en revelación que le fue hecha profetizó que los que hubieran creído en nuestro Cristo pasarían 1000 años en Jerusalén y después de esto vendría la eterna resurrección. Lo que describe el texto es que lo que escribió es el Apocalipsis. Lo que dice es, el que escribió el Apocalipsis es Juan el apóstol. ¿Sí? Dice Justino Mártir,
Esto lo escribió entre el año 150 y 155 después de Cristo. Es decir, que lo escribió después que el autor del Apocalipsis ya había muerto y habían pasado algunas generaciones. Es como si yo escribiera algo que pasó en los años 50. ¿Sí? Bueno, no es que estoy totalmente desautorizado, ¿no? Porque yo puedo decir, no sé, hablar de Mussolini, por poner a alguien que se me ocurrió de esa época, ¿no? En mitad del siglo pasado. Bueno, yo puedo hablar sobre él por lo que leo, por lo que me comentaron, por lo que sé. Pero no es un testimonio directo. Pero tampoco es tan indirecto como para que yo no sepa nada, ¿no? De un personaje por el estilo. Porque en la sociedad se habla. Esto es un grupo muy chico, un grupo de cristianos muy chico en comparación a la actualidad, muy chico, que se conocen. Entonces Justino Mártir no va a decir algo que no diría su mismo grupo. No sé si me explico. Tiene cierto fundamento. Eh, Justino Mártir Orígenes, el de los que se llaman los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son las dos generaciones siguientes que le siguieron a los apóstoles. Los apóstoles. O sea, tuvo Jesucristo. Sus discípulos, que después se llamaron apóstoles. Otros apóstoles, como Pablo, ¿no? Bernabé, ¿no? Que se los llamaba apóstoles, aunque no era uno de los discípulos de Jesús. Bueno, esa generación de apóstoles, cuando muere, no es que mueren todos juntos, sino que van generando otros discípulos que pasan a ser los líderes de la iglesia que le siguen a esa generación. A esos líderes se les llamó los padres de la iglesia. Va entre los que mueren, los apóstoles después de que mueren, hasta que la iglesia cristiana se hace oficial con Constantino. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señorita. Yo, bueno, siempre, toda mi vida fui cristiana, ¿no? Pero siempre escuché la teoría de que Juan era el apóstol preferido de Jesús, por eso decían que escribió el Apocalipsis y que fue el único apóstol que no murió asesinado como los demás, sino que murió en la vejez. ¿Eso es verdad o es una teoría de...? No, lo que pasa que el problema, entre comillas, es el siguiente, que tenemos muy pocos elementos históricos para justificarlo, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo hablarte de Alejandro Magno con con fehaciencia, porque hay muchos historiadores que se refieren a él de distintos lugares. En el caso de los apóstoles, nuestras fuentes son los mismos o apóstoles o discípulos de los apóstoles o parte del grupo muy pequeño. Hay muy poco elemento por afuera, que sí lo hay, pero hay muy poco, y con respecto a cuántos años tenía o a qué edad murió, no tenemos elementos históricos que puedan ser fehacientes. Y tampoco en la Biblia dice nada, donde nosotros decimos, no, nuestro fundamento está en la Biblia. Bueno, en la Biblia no dice ni cómo muere, es como que nos queda un sabor que decir, yo quiero saber qué pasó con el resto, ¿no? Ni cómo mueren, ni qué edad tenían. Pero que generalmente a Juan se lo menciona como que era el más joven de todos, ¿no? Esta idea que es más joven no está en la Biblia. Es una idea que se pone para decir cómo es que escribió el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis se escribió allá por el año 90. Estaban todos muertos, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque si eran, ¿cómo se dice? De la misma edad que Jesús. Jesús muere alrededor de los 30 años, por el año 30 y pico. Bueno, en el año 100 tienen 100 años todos. Entonces la única manera que haya escrito el Apocalipsis es que haya sido muy joven cuando estaba Jesús y que lo haya escrito muy de viejito. Entonces ahí más o menos dan las cuentas, ¿sí? Pero ya te digo, no es que hay una fuente exterior donde podamos decir, sí, era re joven, porque ni lo dice la Biblia ni nadie lo supone. Solamente es cómo hacemos para que este testimonio que dan los padres de la iglesia, que Juan el apóstol escribió el Apocalipsis, se dé. ¿Cómo hacemos? Y bueno, la única forma que cierra es que sea muy joven. Pero ya te digo, todo lo demás
Hay historiadores de la época, tipo Plinio, Flavio Josefo, hay historiadores de la época que mencionan algo sobre los cristianos, pero casi ningún dato, porque eran un grupito perseguido que no era menos que nada. En esa época no tuvo ninguna incidencia en la historia, a nadie le importaba. ¿Eh? Sí los judíos. Los judíos eran un pueblo muy grande, que es atacado por el Imperio Romano, destruyen el templo en el año 70, entonces todos los que escriben de los judíos lateralmente dicen algo de los discípulos que eran salidos de los judíos. ¿Sí? El cristianismo también empieza técnicamente como una secta, comillas, comillas. Secta quiere decir separación. Se separan de los judíos. Bueno, era una secta judía, así como estaban los fariseos, los esenios, estaban los cristianos. ¿Sí? Entonces todo lo que sabemos es a partir de eso. Después se separa del todo y ya, digamos, toma autonomía el cristianismo que el resto de las sectas judías no lo hicieron. Bueno, este otro lo escribió Orígenes, un poquito después, ¿no? Entre el 184 y 253 después de Cristo vivió Orígenes y dice así: Juan dejó un solo evangelio. Escribió también el Apocalipsis, más claro, échale agua, tras recibir el mandato de callar y de no escribir las voces de los 7 truenos. Bueno, la tercera hipótesis es que Juan es el autor del Evangelio y de las cartas si no fuera el apóstol. Esta es otra teoría, que es que hay un Juan que escribe los Evangelios y las cartas, pero no es el apóstol. Porque lo mismo, ¿eh? El Evangelio de Juan no está firmado. El Evangelio de Juan ni siquiera dice que se llama Juan. Sobre el final del Evangelio, dice, cuando el Señor le dice a Pedro que pastoree las ovejas, le dice: este es el discípulo amado, ¿no? Está hablando de Juan, en tercera persona: este es el discípulo amado que da testimonio de estas cosas. Entonces, a partir de esa manifestación, decimos: ah, está hablando de sí mismo en tercera persona. Es posible, pero no es muy claro. No dice: soy yo. Sería más claro si hubiera dicho: este Juan soy yo. No, dice: este Juan es el que da testimonio de estas cosas. Queda un poco ambiguo. ¿Sí? Además, piensen esto, ¿eh? Esta idea del autor es un mambo que tenemos nosotros en el siglo XX, siglo XXI. Es decir, ¿quién es el autor? Dame el dato exacto. En aquella época no importaba mucho quién era el autor, sino si era coherente con la línea de pensamiento que había. Si es cristiano, bueno, tiene que ser coherente con lo que predica Cristo y con la tradición judía. Y no mucho más que eso, para hacer un texto cristiano. No importa si lo escribe Juan, Pepe o el que sea. Sin embargo, persiste el problema de la diferencia de estilo, porque el problema básicamente es que hay mucha diferencia de estilo entre el Evangelio, el Apocalipsis. ¿Cómo, Ariel, dijiste algo? No. No, está todo bien, te estoy escuchando atentamente. Ah, bueno, y la última: Juan el anciano, si no fuera el evangelista, ¿no? Algunos testimonios antiguos, como el de Papías de Hiriápolis, hablan de Juan el presbítero. Presbítero quiere decir anciano. ¿Sí? Diste en griego también. Son palabras que nos llegaron a nosotros, al castellano, pero son términos griegos, ¿no? Distinto del apóstol Juan, que habría sido una figura influyente en la iglesia primitiva, es decir, un anciano llamado Juan, que todos lo respetaban, y que escribió allá por el año 100 el Apocalipsis. Es posible, o la otra es que otro Juan, finalmente es posible que el autor del Apocalipsis sea un cristiano llamado Juan, desconocido para nosotros, pero bien reconocido en su tiempo para las iglesias que las escribió, ¿no? Puede haber sido cualquiera. Nosotros sabemos que la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el autor material? Es irrelevante. Es algo que lo tenemos muy marcado en el Nuevo Testamento y casi nada marcado en el Antiguo. Y lo poco que tenemos en el Antiguo Testamento tampoco están así. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, leemos Salmos. Uno dice Salmos de David. Sí, algunos son de David, otros de los hijos de Coré y otros son anónimos. No importa, porque son salmos y están inspirados por Dios y nos sirven a nosotros en el día a día. ¿Sí? ¿Quién escribió, por ejemplo, Crónicas? Y no sabemos.
¿sí? O si fueron varios autores, no importa, es irrelevante. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento con Hebreos. Hebreos no se sabe quién es el autor, es anónimo, anónimo, porque ni siquiera hay una tradición que avale un nombre y tampoco tiene el título para decir, bueno, es de tal autor, es anónimo, no pasa nada, sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver un poquito de contexto histórico y destinatario. La clase generalmente, esto no lo dije, va hasta las 9:30, es 1 hora y media. Vamos a tratar de abarcar todos y hoy tal vez nos pasemos 5 o 10 minutos. Sepan disculpar que tuvo que ver con la presentación, pero la clase es de 1 hora y media, eso me olvidé comentar. Bueno, el libro de Apocalipsis fue escrito en un periodo de intensa persecución y crisis para la iglesia cristiana primitiva. Ese es el contexto en que se escribe. La comunidad cristiana de finales del siglo I enfrentaba presiones tanto internas como externas. Por un lado, conflicto con el Imperio Romano. Lo vamos a ver más en profundidad, pero Nerón tiene hay documentos históricos donde dice que incendió Roma, eso muchos lo saben eso, y que le echó la culpa a los cristianos. O sea, la persecución por parte del Imperio Romano fue brutal. Es decir, que los cristianos que recién arrancan y que están, que eran la comunidad que reciben el libro de Apocalipsis por primera vez, a quienes está destinado el Apocalipsis, tenían serios problemas con el Imperio Romano. Y además con el judaísmo. ¿Por qué? Porque empieza como una escisión del judaísmo sin quererlo, porque la realidad es que Jesús no quería separarse del judaísmo, ¿no? Sino integrar, dar una visión superior a la palabra dada al judaísmo. ¿Sí? Eh, Hay muchas promesas en el Antiguo Testamento donde habla de todo el mundo, ¿no? Te bendeciré y serás de bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice a Abraham. Hay muchos elementos para entender qué era lo que estaba queriendo hacer Jesús. Como la mayoría no lo entiende, se termina separando un grupito muy chiquito del judaísmo. Dice en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. El hecho que diga sinagoga de Satanás marca una separación profunda con el judaísmo, porque las sinagogas eran el lugar donde se reunían bueno, como hoy, ¿no? Donde se reunían los judíos. Que menciona el término sinagoga, pudiendo haber dicho cualquier otra palabra, congregación de Satanás, grupo de Satanás, que utilice el término sinagoga implica un choque profundo, una grieta muy profunda con respecto al judaísmo. Es como insondable, no se le puede llamar sinagoga de Satanás. Bueno, Jesús muchas veces provocaba. Decía lo que tenía que decir y si caía mal, caía mal, ¿no? En Apocalipsis 3:9 dice, he aquí yo entrego lo mismo, de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, utiliza el término sinagoga de Satanás. Puse estos dos ejemplos. Hay varios ejemplos donde vemos el choque profundo que hay con el judaísmo. Irreconciliable. En este punto es irreconciliable. Yo siempre uno de los pasajes que más me llama la atención de Jesús es cuando dice que Jesús le dice a los judíos, ustedes son hijos de Satanás y las obras de su padre quieren hacer porque quieren matarme, etc. Ese texto donde les dice eso, empieza diciendo así. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él. Si ustedes fueran hijos, ¿cómo es que dice? Si ustedes fueran eh, se me voló. Bueno, si ustedes fueran hijos de Dios, por resumir, serían verdaderamente mis discípulos. Si alguien se acuerda, me lo dice, genial. Sí, sí.
serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, etcétera. Se empiezan a quejar los judíos. Pero el detalle es cómo empieza eso, ¿no? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, personas que se estaban acercando genuinamente. Y ahí Jesús, ¡pum!, le dice lo que, por eso digo, dice lo que tiene que decir, ¿no? Yo creo, perdona Fernando, yo Sí, creo que Jesús le llegó a decir eso por la ley de Moisés que estaba tan arraigada a ellos y por claro, sus creencias, ¿no? Además, en un pasaje de la Biblia Jesús le dijo a la gente, todo lo que le digan los fariseos, hacedlo, porque decían de acuerdo a la ley de Moisés, pero lo que ellos hacen no lo hagan ustedes. tal cual, ¿Me entendés? Es un texto que me viene en este momento. Todo tal lo que cual, ellos dicen es correcto lo que dicen. Hacerlo, platicarlo, lo que ellos dicen, porque ciertamente ellos conocían la ley de Moisés al pie, a la letra y decían verdad, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, con sus mismos hechos, ellos contradecían lo que hablaban con su boca, o sea, tal cual, con sus palabras, decían lo que era la ley, la respetaban tanto el día sábado, conocían toda la ley de Moisés, conocían los libros los de la Biblia, pero con los hechos ellos tapaban lo que decían con su boca. Entonces yo creo que cuando Jesús le dijo, lo enfrentó, como voy a decir, a aquellos judíos que se acercaron, que se convirtieron a él, es porque él mismo sabía que tenían arraigado en ellos toda la ley de Moisés y que de alguna manera la luz había llegado a ellos y ellos tenían que tener esa lucha para dejar muchas cosas en las cuales ellos estaban equivocados y ahora venía la luz, la venda era quitada de sus ojos para conocer la verdad, no basado en la ley, porque ellos los judíos y aquellos doctos de la ley respetaban mucho la ley y lo que más respetaban es hacer respetar el día sábado, por poner un ejemplo. tal Entonces yo cual, pienso que cuando se convierten a Jesús, iba a ser una lucha constante entre ellos, tenían tan arraigado la ley, todas sus enseñanzas desde chico, que al venir a Jesucristo todo eso les jugaba en contra. tal cual, ¿eh? Es así. Sí, sí, sí. Y terminó, bueno, acá vemos en el Apocalipsis como esto que arranca con Jesús termina generando una. Disculpa, es mi opinión, no es lo que yo entiendo, es mi Sí, opinión. sí, 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 Eh, está perfecto. Bueno, después de la Acá destrucción, encontré el versículo que decías de dale, los hijos. sí, que me voy a acordar cuando termine la clase. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. correcto, Fuerte y al amén. medio, ¿no? Ahí Amén. no es que dejó dudas y dijo, ay, No, ¿cómo, no, cómo digo esto para que no caiga mal? Y fíjate que arranca correcto. diciendo, le dijo Dios a los judíos que habían creído en él. Es decir, no importa que vos vengas y me digas, eh, creo en vos, ¿no? Esto igualmente, por ahí después para otra clase, ¿no? Pero porque nosotros no podemos salir a evangelizar así, en líneas Porque ellos generales. decían que eran hijos de Abraham, decía, acá dice. Pero, Ellos decían que eran hijos de Abraham. claro, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham Sí, harían. Sin embargo, quieren sí. matarme. ¿Pero cómo quieren matar? No lo querían matar, entre comillas, ¿no? No lo querían matar, pero como bien dijo Ariel, debido a la cosmovisión que ellos tenían de su religión, que era muy ritualista, bueno, terminan matando al espíritu, ¿no? Que después termina solidificándose o La haciéndose palabra de carne Jesús en no la muerte entraba, de no Jesús. hallaba, la palabra de Jesús no hallaba cabida en los corazones de ellos. Estaban tan cerrados en sus creencias y lo respetaban a rajatabla, como se dice, que al aparecer Jesús y decirle lo que ellos creían Claro, contrario a lo que ellos habían aprendido o enseñaban, la palabra de Cristo no entraba en sus corazones. Tenían el corazón cerrado a sus creencias. tal cual. Porque su referente era Moisés y ellos hacían lo que Exacto. todo lo que la ley de Moisés. Y Jesús es como que rompió eso, rompió la ley y no aceptaban. Yo creo que ellos pensarían que el Mesías de ellos sería como Moisés o muy parecido a Moisés. Sí, es que tal cual, ¿eh? Sí, ¿cuál va a ser el Mesías? Moisés, que es alguien, un líder que nos libere del Imperio Romano en el caso de cuando vino Jesús, ¿no?
Así como No, Moisés, porque Jesús no se parecía en nada a no, Moisés, entonces como que era todo lo contrario. tal cual. Hoy estaba hablando con Charlie sobre la materia de Apocalipsis. Él me preguntaba sobre cuál era mi visión. Charlie es uno de los alumnos que hoy no se pudo conectar. Entonces él me decía, ¿cuál es tu visión del Apocalipsis? Si es dispensacionalista. Bueno, estábamos hablando de eso. Y yo le digo, yo estoy seguro de algo. Que si yo hubiera vivido en la época de Jesús, yo no sé si hubiera creído que, eh, si hubiera entendido que las profecías se cumplían con la muerte del Mesías. Es muy difícil de entender eso, sobre todo en una sociedad donde nosotros venimos generando cierta expectativa, ¿no? Los judíos generaban cierta expectativa con respecto al Mesías. Entonces cada uno le añadía un poquito más leyendo las escrituras, no de la fantasía. Entonces cuando dice el siervo sufriente, está en el Antiguo Testamento, el siervo sufriente, bueno, eso es bien claro, entre comillas, ¿no? Para un judío era claro que no era el Mesías el que iba a sufrir, sino que está hablando del pueblo que sufre. El siervo sufriente es Israel que sufre. Y el Mesías es el que los va a liberar. Ahora viene el Mesías, el Cristo, y muere. Y entonces hay una revelación nueva. Es decir, no, esto se da de esta manera. Yo creo que con el Apocalipsis puede que nos pase algo parecido. Que como todavía está encriptado y hay cosas que no las entendemos, bueno, cuando se revele, yo estaba pensando cualquier cosa, no entendía nada. ¿Por qué? Porque casi todo lo que pensamos sobre el Apocalipsis está marcado por la tradición, no por la misma revelación. Casi todo lo que pensamos del Apocalipsis. Tal cual los Fernando, judíos tenían el pensamiento sobre el Mesías. Y no estaba mal, porque bueno, en base a la escritura, el Mesías va a ser así. Nosotros, con respecto a la segunda venida, bueno, nosotros en cuanto a la escritura, lo pensamos de esta manera. Pero está la posibilidad que se manifieste de otra manera que no lo tenemos pensado y que después que se manifieste digamos, claro, ahora entiendo, era así, ¿no? Porque las cosas que son encriptadas hasta que no se revelan, las podemos suponer. Y no vamos a descartar ninguna. Pero esto lo vamos a ver creo que a partir de la clase 3 con respecto a cómo interpretamos el Apocalipsis. Bueno, hay muchas maneras de interpretar el Apocalipsis, ¿no? Nosotros en nuestra sociedad occidental 2025 hay una manera de entender. Eso no quiere decir que siempre se haya interpretado así a lo largo de la historia, ni quiere decir que vaya a ser así justo cuando se revele. ¿No? Pueden haber mil maneras en que se revele y aún así se cumpla, ¿eh? No estoy diciendo que no se cumpla. Que después que se revele digamos, claro, ¿no? Es como el caso de Jesús. Después que se revela, a nadie se le ocurría pensar que el Mesías iba a morir, ¿eh? No era algo pensable. Y ahora que nosotros tenemos esta información, decimos, claro, era lógico, murió por nuestros pecados. Sí, pero como se dice con el diario del lunes, porque ahora ya lo sabemos, por eso lo entendemos. Pero bueno, me voy a ir un poquito de tema, quiero ver de avanzar un poquito con esto. Bueno, destinatarios del libro, vamos a avanzar con esto, así podemos llegar a la tarea, que hay una semitarea para la semana que viene, tranqui. El libro de Apocalipsis está dirigido a las 7 iglesias de Asia, está claro quiénes son. Ahora, las 7 iglesias de Asia, tal vez, no son las 7 iglesias de Asia, sino que son arquetipos de toda la iglesia. Es decir, que el saco que le entra a no sé, Esmirna, creo que es la segunda vez que doy el mismo ejemplo. Bueno, tal vez le cabe a un tipo de iglesia, ¿no? Eh, lo que describen de Pérgamo, ojo, tal vez es otro tipo de iglesia. Entonces, de esa manera, si fuera así, sería relevante para todas las iglesias y decir, por ejemplo, cuando la palabra dice a una de las iglesias, dice, has dejado tu primer amor, por lo tanto arrepiéntete, ¿no? Bueno, has dejado tu primer amor, tal vez se está refiriendo a mí o a mi iglesia. No se está refiriendo a la iglesia de Asia Menor de aquella época, ¿eh? Sino que son arquetipos. Es una forma de entender los destinatarios, ¿no? Y de última, además, sí que a nosotros siempre la Biblia está escrita para fortalecernos, alentarnos a nosotros, ¿no? Y guiarnos.
El contexto histórico del Apocalipsis está marcado por la persecución romana, ya lo dije. Los destinatarios originales eran comunidades reales que enfrentaban desafíos concretos, pero su mensaje trasciende el tiempo. Una iglesia perseguida, perseguida, muy sanguinaria, los mataban prendiéndole fuego, descuartizándolo. En el circo romano no hay tanta evidencia que haya habido, sino más bien un poco de tradición, que haya habido cristianos, sí, alguno habrá pegado por rebote, eh, pero sí que los romanos eran muy crueles, ¿eh? Esto de crucificar a las personas, no es que crucificaron a Cristo como una excepción, a todo el mundo crucificaban, y la crucifixión es una de las muertes más horribles que hay, porque es no solo expuesto, porque estaban desnudos, es decir, exponían toda la vergüenza posible, sino que terminan muriendo por ahogamiento, ¿no? Es la posición hace que no pueda respirar, entonces instintivamente uno se para sobre los clavos, ¿no? Un dolor tremendo, respira, se vuelve a caer, respira, y a veces estaban un día y medio, horas, así, sufriendo, sufriendo hasta que morían, ¿no? Entonces, y los romanos se divertían con eso, ¿no? Era una sociedad muy cruel, no es que solo los romanos, los líderes, era una sociedad muy cruel. Se divertía con la muerte, era algo que lo utilizaban mucho. La iglesia perseguida era una iglesia perseguida en serio, eh, con una sociedad muy cruel que se divertía asesinándolos. Entonces, cuando llega el apocalipsis, en esta circunstancia, nosotros tenemos que pensar que tenía alguna relevancia para ellos en ese momento. Si no, se hubiera descartado. ¿Sí? Si el apocalipsis solamente hablaba del año 3000, no tenía ninguna importancia para ellos. Sí, yo en el año 3000 ya voy a estar con el Señor, pensarían, ¿no? Entonces, en el Apocalipsis vemos que hay elementos del pasado, elementos del futuro, ¿cómo se dice? Profecías, pero todo tiene que tener una relevancia hoy. Pasado, presente y futuro siempre. Si no tiene una relevancia hoy, sería un libro totalmente cerrado para el futuro, y no es esa la intención de la Biblia ni del Apocalipsis. Igualmente lo vamos a ver más avanzado en la clase 3. Como venimos, bueno, esto es un detalle, influencia del hebreo. Bueno, que puede ser que haya. El texto no llega en griego a nosotros. Originales de la Biblia no hay nada. Originales no hay nada. Solamente hay textos más antiguos, se llaman los manuscritos más antiguos. Son las copias de las copias. Y a nosotros nos llega en griego, pero hay algunos elementos que nos hace pensar que en realidad fue escrito en hebreo y alguien la tradujo al griego. Bueno, uso de paralelismo y patrones repetitivos es muy clásico del discurso hebreo. Dicen 1.8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto lo decimos siempre, hasta se cantan canciones así. Pero la forma de escribir no es griega ni español. Nosotros no escribimos así. Sí escribían así los hebreos, que es decir la misma cosa de dos maneras distintas. La rima dentro de la literatura hebrea no consistía en la rima como la entendemos nosotros, que es que el sonido de las últimas palabras sean iguales o similares. Esa es nuestra rima, ¿no? Tal palabra rima con tal otra. La rima dentro de la literatura hebrea tiene que ver con las repeticiones, una de las tantas, ¿no? Yo soy el alfa y el Como Abba omega. Padre, ¿no? ¿Cómo? Abba Padre. Es padre en Abba y Sí, padre. Abba Padre es uno de los casos de que decimos, bueno, sí, Abba es la palabra hebrea que quiere decir papi, papá, y padre es la traducción de Abba. Sí, eh, pater sería en griego. En griego está Abba, pater, le explica para los que no saben hebreo cómo se dice. Bueno, eh, dice, yo soy el alfa y el omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última letra del alfabeto griego. Es decir, yo soy el principio y el fin. Cuando dice alfa y omega se está refiriendo a eso. Yo soy la A y la Z, ¿no? Y después repite lo mismo, el principio y el fin. Esta repetición tiene que ver con la literatura hebrea.
Una vez que descubrimos repeticiones, y lo vamos a ver ahora, lo encontramos un montón de veces en la Biblia, ¿sí? Otro rasgo característico es el quiasmo. El quiasmo es una forma de rima también dentro de la literatura eh, hebrea, no griega. Este texto del Apocalipsis. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Ella está embarazada y grita con dolores de parto, y fue un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Él está de pie frente a la mujer esperando devorar al hijo. Este texto tiene una coherencia interna. Nosotros no lo vemos porque no lo usamos. ¿Está bien? Pero si nosotros lo usáramos, nos daríamos cuenta enseguida. Si fuera de nuestra cultura. No es de nuestra cultura, por eso no lo vemos o hace falta un estudio especial para poder ver. La rima es la siguiente, lo puse en rojo y en negro, ¿no? Mujer, en el punto A, una mujer vestida de sol, rima con el que está frente a la mujer. Mujer, mujer. En el punto B tenemos una corona con 2 estrellas sobre su cabeza, y no sé si ven que anteúltimo también tenemos la palabra cabeza. Un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Los simbolismos lo vamos a ver en la clase 5, creo, no me acuerdo, pero lo vamos a ver. Y el punto en el medio, el C, el párrafo o la idea C, queda en el medio. Ella está embarazada y grita con dolores de parto. Dentro del quiasmo, que es esta forma literaria, lo central está en el medio. Vieron que nosotros, para argumentar algo, en nuestra cultura, para argumentar algo, lo central está al final. Decimos tal premisa, tal premisa, tal premisa, y al final ponemos lo que queríamos decir. ¿Por qué veníamos diciendo todo eso? Porque en el final ponemos lo que queríamos decir. Dentro de la cultura hebrea, lo central está en el medio. Es decir, de todo este texto, que se puede sacar un montón de interpretaciones, lo central está en ella está embarazada y grita con dolores de parto. Eso es lo central de todo la perícopa esta o el recorte este. Ella está embarazada y grita con dolores de parto. Si esto es lo central, y entendemos con la situación social que estaban viviendo, el contexto histórico que estaban viviendo, bueno, ella está embarazada y grita, representa mucho dolor, pero con una esperanza tremenda, ¿no? También pensemos la cultura aquella donde un hijo es lo mejor que le podía pasar a una mujer, ¿no? Un hijo es el regalo de Dios más grande que pueden tener y la alegría de la familia más grande, que empieza con mucho dolor, ¿no? Es decir, ella está embarazada y grita con dolores de parto, bueno, ahora están sufriendo mucho, quiere decir esto. Están sufriendo mucho, pero es un sufrimiento no de muerte, sino de vida, un sufrimiento de parto. Si consideramos que eso es lo principal, todo lo demás, la mujer vestida de sol frente a la mujer, la corona con las 2 estrellas, o el gran dragón con las 7 cabezas y 10 cuernos, se tiene que adecuar a la idea principal. Hay mucho sufrimiento que va a traer vida. Entonces ya no es un desastre, ¿no? Entre comillas. Nosotros leemos sencillamente en una primera lectura y decimos, ¿y esto en qué va a terminar? Bueno, una persona habituada en la literatura hebrea dice, no, ya sé en qué va a terminar esto. En vida. Está bien claro, ¿qué duda cabe? El dolor es de parto. Y grita, pero es de parto, ¿no? Entonces, en este texto sencillo, que hay un montón así, nos da la idea de todo el libro. Como venimos de hora, bueno, ya está, creo que... Bueno, hebreísmos, lo vamos a pasar por encima. Todo esto está en el libro, el que no lo tiene, entre en la descripción del grupo y ahí lo puede bajar. Bueno, hebreísmo, uno es ¿no? Aquel que está sentado en el trono, es una perífrase que quiere decir, es una exageración. En lugar de decir está sentado en el trono, la construcción de la frase es más bien de tipo hebrea. Ah, yo lo había puesto en griego para mostrarle cómo era, pero bueno. El uso de la I, kai en griego. Miren, el uso excesivo de la I
En griego queda rarísimo, en castellano queda rarísimo. Si fuera en hebreo, es lo más natural del mundo, porque el hebreo sí usa mucho bau, que es la letra, la conjunción, que se traduce como i, que también da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. Otro texto dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7. Es una exageración de y, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si fuera hebreo, el texto original, la conjunción y se puede traducir de muchas maneras. Es la letra Bau, creo que la puse acá. Bueno, puse varios textos, no vamos a llegar a verlo todo. El 4.8 del más. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban y, ¿no? Si fuera en hebreo, tiene mucho más fluidez. La conjunción bau en hebreo se puede traducir como también, pero además, sin embargo, ¿no? Entonces, uno la lee y dice, es más fluido. Esto queda como más tosco. Por eso algunos suponen que, bueno, fue escrito en hebreo, referencia testamentaria. Bueno, esto es lo último que voy a decir con respecto al Apocalipsis, ¿eh? Y ya les doy la tarea y listo. Es el libro del Nuevo Testamento que más referencias hace a las escrituras hebreas, pero le gana por lejos al resto de la Biblia. Tiene entre 250 y 300 referencias al Antiguo Testamento, ¿no? El que le sigue a cabeza es el Evangelio de Mateo, que tiene unas 160 referencias, tiene unas 50 textuales. El Mateo tiene entre 50 y 60 textuales del Antiguo Testamento, pero unas 160 referencias al Antiguo Testamento. Hebreos y Romanos tiene 95 aproximadamente cada uno. Es el orden de cuánto citan al Antiguo Testamento. Apocalipsis le gana, pero por lejos, entre 250 y 300. Por eso es muy importante tener bien fresco el Antiguo Testamento al momento de leer Apocalipsis, porque está haciendo muchas referencias al Antiguo Testamento. De hecho, cualquier comentario que leamos, vamos a ver que está yendo siempre hacia atrás. Bueno, después hay el tema de la gematría. Cada letra del alfabeto tiene su valor numérico en hebreo. Por ejemplo, la palabra ab, esto se lee, la primera letra, se lee al revés el hebreo. Está la primera, Aleph, y está Bet, ¿sí? Ab, para atrás. Que quiere decir padre. Abba, perdón. Yo lo leí mal. Es Abba porque las vocales no existen. Bueno, Abba suma 3, ¿no? Porque el Aleph, acá está, cada letra tiene su número. Aleph tiene el 1, Bet tiene 2. No es que tiene, es que era el número. No tenían unos signos para poder escribir los números como nosotros, que tenemos unos signos que nos sirven para las palabras y otros signos que nos sirven para los números. Los hebreos eran los únicos símbolos que tenían y lo utilizaban tanto para palabras como para números, ¿no? Hay acá una tablita que, bueno, más o menos hasta la mitad, hasta los primeros 10, van sumando de a 1 y después a partir de K, que es el número 11, van sumando de a 10. Y después, una vez que llegan a 90, de a 100. ¿Está bien? Bueno, esto es importante por esto, que también lo vamos a ver en la clase 6, mucho más detallado, que Nerón César en hebreo suma 666 en hebreo, ¿no? Y bueno, es el famoso número, la marca de la bestia. Bueno, una de las teorías más simples es que está hablando de la bestia de Nerón, ¿sí? Eso lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos los símbolos. Vamos a ver especialmente el número 666, que es el que más este, dudas o más te llama la atención. Bueno, el nombre del mundo, esto ya no lo vamos a pasar. Bueno, se los digo. Regel y degel se escriben muy parecido en el griego y uno quiere decir muslo y otro quiere decir estandarte. Entonces dicen que el jinete tenía escrito en el muslo el rey de reyes y señor de señores. Puede ser que en realidad haya querido decir estandarte y no muslo. Nada, es una suposición, no hay ningún dato sobre eso. Bueno, tarea. La tarea para la semana que viene es muy simple, pero la tienen que hacer todos. Escribir 5 preguntas que tengan sobre el Apocalipsis.
cada uno escriba las 5 preguntas. En un momento de la clase vamos a cortar y vamos a hacer esas preguntas. ¿Sí? No las respuestas, las preguntas. La que sea. Por ejemplo, una pregunta, digo 2 ejemplos en general. Una de las preguntas es, ¿el Apocalipsis habla del futuro o del pasado? Es una pregunta. Otra pregunta, por poner un ejemplo, es, ¿qué quiere decir la piedrecita blanca que el Señor le va a dar a los que triunfan, que dice ahí en una de las epístolas? ¿Piedrecita blanca? ¿Qué es eso? A lo que voy es que puede ser algo muy mínimo como algo muy macro. No importa. 5 preguntas que ustedes tengan sobre el Apocalipsis. ¿Sí? Para la semana que viene. Dejo de compartir. Esa es la tarea. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, hasta acá Quizás, claro. yo quizás sea una pavada lo que voy a decir, pero acabo de leer en el libro que dice que la gematría, la palabra amor en hebreo tiene el valor número 13, ¿no? Y Sí. la preeminencia del amor que está en la Biblia está en 1 Corintios 13. Es pura casualidad. ¿En serio? Sí, pura casualidad, ¡Ah! porque los versículos y los capítulos y los versículos se pusieron muchísimos, cientos de años después. Es decir, que No cuando lo sé, escribe Pablo, viniendo de Dios, no creo que sea no, por eso, por casualidad. eso. Pero cuando lo escribe Pablo, no está pensando en qué número va. Ni él, ni los copistas después, ni después. Se puso, ahora no te quiero dar una fecha, pero como 700 años después. Se pusieron los números de los versículos y capítulos para encontrar mejor los textos. Es decir que, pero sí, mira qué interesante, no lo había pensado. Sí, el capítulo 13, capítulo del amor. Mira. Y además que, lo último, que eso es en hebreo. Amor en hebreo es 13, pero Primera Corintios se escribió en griego, no en hebreo. Un detalle aparte. Así que casualidad. Bueno, pero Pero es viniendo una del Señor, como casualidad, vos o sea, dijiste, como que coincides, claro. sí. O sea, viene de Dios. Bueno, ¿alguien que quiera orar para cerrar la clase? Esto lo voy a